En el ejercicio 19 dice, un piano emite frecuencias que van desde un mínimo alrededor de 28 Hz hasta un máximo de 4200 Hz. Determina el intervalo de longitudes de onda que este instrumento abarca. La rapidez del sonido en el aire es de 343 metros sobre segundo aproximadamente. Bueno, acá nos dan de dato entonces la velocidad. Y con la fórmula de la velocidad, vamos a poner acá la fórmula de la velocidad que directamente es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿sí? Ya no ponemos el periodo acá abajo, sino directamente la expresión que relaciona la longitud de onda y la frecuencia. Y vamos a tener que considerar que cuando yo voy a despejar la longitud de onda, que es lo que quiero calcular, voy a pasar la frecuencia que está multiplicando de este lado, al otro miembro la vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar esta expresión. Entonces ahora tenemos que analizar. Si tenemos un valor de velocidad que ya viene dado en el dato, que es de 343 metros sobre segundo, si yo lo divido por un valor de frecuencia menor, me va a dar un determinado número. Y si yo aumento este número de frecuencia, este valor de frecuencia en el denominador, me va a dar un valor que va a ser menor al calculado anteriormente. Entonces eso vamos a considerar para determinar un valor máximo y el valor mínimo de las longitudes de onda, para determinar el intervalo que nos piden. ¿Sí? Entonces para calcular el máximo, acá primero vamos a calcular el máximo, vamos a tener que colocar el valor de frecuencia que nos dan, que es más pequeño. Y el valor de frecuencia que nos daban uno de 28 Hz, que era un valor mínimo de frecuencia, y un valor máximo de frecuencia que es de 4200 Hz. Entonces, de estos dos tenemos que poner el valor que es más pequeño para obtener un máximo, ¿sí? Para obtener la longitud de onda máxima. Entonces ponemos los 28 Hz. Reemplazamos acá los 343 metros sobre segundo, lo dividimos por los 28 Hz. Reemplazamos la unidad de Hz por segundos a la menos 1. Acá lo vemos. Y entonces nos va a quedar, este segundo se va a ir al numerador y este segundo nos queda en el denominador. Entonces, finalmente, como es la unidad de una longitud de onda, nos va a quedar en metros. Este es el resultado al resolver, 12,25 metros. Ahora nos queda calcular el valor mínimo de la longitud de onda. Ahora, para calcular el valor mínimo de la longitud de onda, vamos a tener que utilizar el valor de frecuencia más grande, el valor de frecuencia máximo que alcanza la onda. Tenemos esta expresión de velocidad, despejamos la longitud de onda, pasamos dividiendo la frecuencia 1 que está multiplicando a la longitud de onda 1, la pasamos al otro miembro dividiendo y nos queda esta expresión. Y ahora reemplazamos los valores, la velocidad que nos daban de dato de 343 metros sobre segundo, la dividimos por los 4200 Hz, que era la frecuencia máxima, reemplazamos los Hz por segundo a la menos 1. Estos segundos a la menos 1 pasan al numerador, mientras estos segundos van al denominador. Se van a cancelar y me va a quedar la unidad de la longitud de onda, que es en metros. Entonces el intervalo que nos pedían va a venir dado por una longitud de onda que va desde un mínimo de 0,0817 metros a de 12,25 metros. En el ejercicio 20 ahora nos dicen, una onda armónica se propaga a lo largo de una cuerda. Se observa que el oscilador que genera la onda completa 40 vibraciones en 30 segundos. Por otra parte, un máximo dado recorre 425 centímetros a lo largo de la cuerda en 10 segundos. Y nos preguntan cuál es la longitud de onda. Acá podemos ver que de dato nos dice que la onda completa 40 vibraciones en 30 segundos. Con esto nos están dando el dato de la frecuencia, que podemos calcularla de esta forma. Dividimos las 40 vibraciones en 30 segundos y nos va a quedar 1,33 segundo a la menos 1. Estos segundos van en el denominador, por eso se pone segundo a la menos 1.
Luego, también nos dan en el enunciado, nos dicen que un máximo dado recorre, o sea, un determinado punto recorre 425 centímetros a lo largo de la cuerda en 10 segundos. Entonces recorre una determinada distancia en un determinado tiempo y con eso podemos calcular la velocidad, que lo hacemos de esta forma, ¿sí? Sabemos que la velocidad es igual a un desplazamiento delta x dividido un delta t, que es un determinado periodo de tiempo. Y bueno, entonces dividimos los 425 centímetros en los 10 segundos y nos da una velocidad de 42,5 centímetros sobre segundos. Ahora, como ya conocemos la velocidad y conocemos la frecuencia, podemos calcular tranquilamente la longitud de onda, que sabemos que su fórmula es así. Si colocamos directamente el lambda multiplicado por la frecuencia, o que es exactamente lo mismo a tener lambda dividido por el periodo t. Pero como acá tenemos los datos de la frecuencia y la velocidad, vamos a utilizar esta expresión. Despejamos lambda, pasamos dividiendo a la velocidad, es decir, al otro miembro de la frecuencia, nos queda esta expresión y reemplazamos los valores de velocidad, que habíamos calculado que era 42,5 centímetros sobre segundos, ponemos acá, y el valor de la frecuencia que habíamos calculado también, que era 1,33 segundos a la menos 1. Estos segundos a la menos 1 van al numerador, es decir, pasan a la parte de acá arriba, y estos segundos que están de arriba de la velocidad pasan al denominador, entonces se cancelan los segundos y nos queda la unidad de la longitud de onda, que es en unidad de longitud, digamos, ¿sí? De distancia, que es de 31,9 centímetros. En el ejercicio 21 dice: se envía una serie de pulsaciones con una amplitud de 0,15 metros por un cordel que está fijo a un poste y regresan por el cordel sin perder amplitud. ¿Cuál es la amplitud en un punto del cordel donde se cruzan dos pulsaciones? Y veremos en qué situaciones nos piden. En una primera situación, lo que nos piden es calcular, o nos preguntan cuál es la amplitud en un punto del cordel donde se cruzan dos pulsaciones. Y acá en el inciso A es para el caso que el cordel esté atado rígidamente al poste. Bueno, en este caso la amplitud va a ser 0 y vamos a explicar por qué. Tenemos en este caso esta situación. Vamos a suponer que este es el poste. Este es el poste y que de este lado tenemos la situación, lo que va ocurriendo con la onda que viaja a través del cordel. Bueno, tenemos que la onda llega al poste a través de la cuerda, y cuando llega al poste se refleja, pero lo hace invirtiéndose. Llega al poste con un pico y sale, cuando vuelve lo hace con un valle. Bueno, se invierte, y esto se debe a que cuando llega al poste y choca contra el poste, la cuerda o el cordel ejerce una fuerza ascendente sobre el poste. Y por ley de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, el poste también va a ejercer una fuerza sobre la cuerda que va a ser descendente, es decir, en sentido contrario, pero de igual magnitud. Y eso va a hacer que la onda se invierta. Entonces tendríamos esta situación que podemos observar aquí a la derecha. Tenemos, esta es la representación de las pulsaciones que van viajando en el cordel, ¿sí? De derecha a izquierda hacia el poste, y cuando llega al poste tenemos la otra pulsación, que es esta invertida, ¿sí? Entonces en un punto en el que estas dos pulsaciones se crucen, vamos a tener, por ejemplo, tomamos este punto de acá con este punto de acá, ¿sí? Lo que va a ocurrir si se cruzan este punto con este punto va a ser que se van a cancelar, porque tenemos acá el valle que va a coincidir con el pico. Entonces las dos amplitudes, como son iguales, se van a hacer 0 y nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Por eso la amplitud es 0. Ahora la otra situación es cuando el extremo del cordel puede deslizarse libremente de arriba hacia abajo, ¿sí? Acá tenemos el extremo del cordel
que si observamos tiene como un anillito que tiene una masa despreciable y que puede dejar que el cordel se deslice libremente hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, lo que nos piden calcular es la amplitud en un punto donde se crucen las dos pulsaciones. En esta situación lo que ocurre es que, suponemos bueno, que este es el poste, ¿sí? Y acá tenemos la onda que viaja a través del cordel. Lo que ocurre en esta situación es que cuando la onda llega, o la pulsación llega hacia el poste, ejerce una aceleración, ¿sí? Se ejerce una aceleración sobre el anillo hacia arriba, como podemos ver en esta parte el anillo sube, y luego el anillo vuelve a su posición original. Por eso es que en este caso lo que ocurre es que la onda se refleja también, ¿sí? Pero lo hace sin invertirse. Entonces, si observamos en esta situación, lo que ocurre es que tenemos esta pulsación que va hacia el poste. Podemos suponer que esta es la pulsación o la onda que está viajando a través del cordel hacia el poste, y esta es la pulsación reflejada que vuelve, que en el enunciado nos decía que volvía con igual amplitud, de igual manera, ¿sí? Entonces, si estas se encuentran en un punto, lo que ocurre es que las amplitudes se van a sumar. Por ejemplo, si vuelven en este punto, si en este punto y en este punto se encuentran, la amplitud que van a alcanzar, como tenemos que el pico coincide con el pico y que el valle coincide con el valle, la amplitud que van a alcanzar, por ejemplo, en este punto, va a ser la suma de la amplitud de cada una, y como resultado vamos a obtener esta onda de una amplitud mucho más grande, o bueno, la amplitud que sería el doble de la amplitud que tiene cada una por separado. Por eso es que acá calculamos que la amplitud va a ser igual a 2 por 0,15, porque decía que cada onda tenía una amplitud de 0,15 metros. Entonces multiplicamos por 2 y la amplitud que nos quedaría sería de 0,3 metros.